Alrededor del mundo existen una infinidad de animales de todo tipo. Los científicos estiman que en la Tierra existen entre 8 y 12 millones de especies de organismos. De ellas, solo se han descrito alrededor de 2 millones. Eso significa que la mayoría aún no se ha documentado. Esas especies desconocidas están en los océanos profundos, donde apenas hemos explorado una mínima parte, en selvas tropicales como el Amazonas, en cuevas y ecosistemas subterráneos casi inaccesibles. Pero ¿qué hay de los criptidos que muchos afirman que existen y que la ciencia se niega a aceptar? Relatos populares, avistamientos, leyendas, testimonios. Ejemplos famosos son el yeti, el chupacabras y el monstruo del lago Ness. Tantas especies por descubrir, pero es posible que existan en un mundo tan grande y desconocido. Hoy veremos a los criptidos más misteriosos y asombrosos en el mundo. Bienvenido, soy Terror Space. Cuentan los viejos de las aldeas del sur de Honduras que, allá por los años 50, apareció una criatura que dejó miedo sembrado en cada rancho. Le decían el come lenguas o saca lenguas y nadie sabía bien qué era, solo que venía por la noche, desde el cielo, y que lo que dejaba atrás no era cosa de este mundo. Todo empezó cuando los campesinos comenzaron a encontrar animales muertos en las haciendas, pero no era una muerte normal. Su pico era largo, afilado, hecho para perforar, y su cola muchos la comparaban con la de una serpiente larga y poderosa. Pero lo más extraño, lo más inquietante, era su lengua. Algunos aseguraban que podía medir hasta 6 metros. Los avistamientos se repetían sobre todo en la zona de Nacaome y el departamento de Valle. Los campesinos lo veían surcar los cielos al atardecer, o lo escuchaban en la oscuridad como un batir de alas que no pertenecía a ningún ave conocida. Durante años, esa sombra voló sobre los campos hondureños. Cada mañana, cuando encontraban un animal muerto, los campesinos levantaban la vista hacia el cielo, temiendo verlo recortado contra las estrellas. Muchos decían que, incluso sin verlo de cerca, podía sentir su presencia. Un aleteo lejano, una sombra pasando frente a la luna, el sonido de algo demasiado grande para ser un pájaro. Con el tiempo, los avistamientos fueron disminuyendo. Quizá se fue, quizá murió, o tal vez solo cambió de territorio. Son criaturas míticas que se describen como seres alargados y sinuosos que parecen flotar o volar en el aire sin la necesidad de alas. Su movimiento se asemeja al de serpientes marinas ondulando grácilmente a través del cielo. A diferencia de los dragones voladores tradicionales que poseen alas para desplazarse, estas entidades desafían las leyes naturales al mantenerse en el aire sin medios visibles de sustentación, similar a los dragones asiáticos que poseen la capacidad de volar sin alas. Estas serpientes del cielo presentan una variedad de colores y texturas, lo que sugiere una diversidad dentro de su especie mítica. Los relatos y avistamientos de estas criaturas persisten en diversas culturas alrededor del mundo, donde a menudo se les asocia con fenómenos atmosféricos o se les considera manifestaciones de entidades sobrenaturales. La naturaleza enigmática de las serpientes celestes ha llevado a diversas interpretaciones sobre su origen y existencia. Algunos teóricos sugieren que podrían ser manifestaciones de bestias atmosféricas, entidades que habitan en las capas superiores de la atmósfera y que rara vez interactúan con el mundo terrestre. Otros proponen que pudieran tratarse de objetos voladores no identificados, ovnis, que adoptan la apariencia de criaturas vivientes para pasar desapercibidos o para interactuar con la humanidad.
Dada su apariencia y comportamiento que desafían las explicaciones científicas convencionales, las serpientes celestes a menudo se relegan al ámbito de lo sobrenatural o lo mitológico. Sin embargo, su presencia en relatos y avistamientos contemporáneos continúa alimentando la fascinación y el misterio en torno a estas enigmáticas entidades, manteniendo viva la especulación sobre su verdadera naturaleza y significado en la cultura humana. Los avistamientos de serpientes celestes aún persisten hoy en día en forma de bestias atmosféricas serpentinas. Las serpientes celestes son tan extrañas que si son reales, es difícil imaginar cómo podrían ser animales naturales, a menos que sean realmente bestias atmosféricas o tal vez ovnis, que de alguna manera estén disfrazados de criaturas vivientes. En los bosques silenciosos de Clermont County, Ohio, existe una leyenda que ha sobrevivido por décadas. Una historia que pocos conocen y que muchos desearían no haber escuchado jamás. Habla de criaturas que no deberían existir, seres anfibios, humanoides, que se mueven en la oscuridad entre árboles y charcos de agua estancada. Todo comenzó una madrugada de mayo de 1955. A las 3:30 de la mañana, un hombre de negocios llamado Robert Honeycutt conducía por una carretera solitaria que bordeaba el río Miami. La neblina era espesa y el silencio absoluto. Entonces los vio. 3 figuras pequeñas, encorvadas, paradas a un costado del camino. Al principio creyó que eran animales, quizá perros o algún tipo de broma macabra, pero cuando redujo la velocidad, su mente se negó a aceptar lo que tenía frente a sus ojos. Eran criaturas bípedas, de piel gris, gruesa y correosa. Sus manos y pies eran palmeados, y sus cabezas eran las de un sapo. Cabezas enormes, hundidas, llenas de arrugas donde debería haber cabello. Honeycutt se quedó inmóvil dentro de su auto, observándolos durante casi 3 interminables minutos, con la respiración suspendida, incapaz de apartar la mirada. Uno de esos seres levantó entonces un objeto extraño, parecía un palo o una vara, y justo cuando el hombre pensó en huir, del extremo de aquel objeto comenzaron a brotar chispas, pequeños destellos eléctricos que iluminaban el rostro arrugado de la criatura. Fue suficiente. El hombre aceleró sin mirar atrás, convencido de que había presenciado algo que jamás sería capaz de explicar. Durante 17 años no hubo más reportes, hasta que en marzo de 1972, a la 1 de la madrugada, un oficial de policía patrullaba por la misma zona. Avanzaba despacio, cuidándose del hielo que cubría la carretera. Entonces, a un costado del camino, vio lo que creyó que era un perro, pero cuando la luz de los faros lo alcanzó, el animal se levantó en 2 piernas. El oficial frenó de golpe y observó cómo aquella criatura, igual a la descrita por Honeycutt, corría hacia la barandilla del puente, se impulsaba y desaparecía entre la maleza del bosque. El miedo del policía fue tan real que su testimonio coincidía palabra por palabra con el del empresario. La misma piel, las mismas manos palmeadas, el mismo rostro de rana abultado y arrugado. No había forma de que hubiera inventado algo así. Los años pasaron y la leyenda se volvió más silenciosa. Hasta el 2016, cuando un video comenzó a circular por internet. En él, una figura humanoide, delgada y de movimientos antinaturales, cruzaba un sendero nocturno cerca de Loveland. Dicen que allá, en lo más profundo y helado del círculo polar, tanto en el Ártico como en la Antártida, vive una criatura enorme, una cosa a la que algunos llaman el Ningen. Según quienes aseguran haberlo visto, parece una ballena gigantesca, pero no una ballena cualquiera. Dicen que puede medir entre 30 y 90 metros y que todo su cuerpo es de un blanco tan puro que, en la oscuridad de la noche, brilla como si estuviera hecho de hielo. Su piel es suave, casi lisa, y su cabeza se parece un poco a la de una beluga.
Pero ahí se acaban las semejanzas con algo conocido, porque de su cuerpo salen apéndices que parecen brazos y piernas humanas, largos, delgados, extraños. Tiene unos ojos grandes y una boca enorme, y a veces aparece brevemente en la superficie, siempre por la noche, como si el sol le molestara. Algunos testigos dicen que, en vez de piernas, el Ningen tiene una cola como la de una sirena. Otros aseguran que sí tiene piernas, y que incluso podría caminar en tierra firme si quisiera. Lo que casi todos coinciden en decir es que tiene manos humanas, con 5 dedos, en unos brazos demasiado largos para ser naturales. Todo comenzó en un foro japonés muy conocido llamado 2Channel. Ahí, un usuario que decía trabajar en un barco dedicado a investigar ballenas contó su encuentro, y no era el único. Otros investigadores que iban con él dieron la misma versión. Más tarde, otra persona anónima, que también decía trabajar en un barco de investigación del gobierno, compartió un relato espeluznante. Según él, una noche mientras navegaban, algo empezó a seguir al barco, o peor aún, a acecharlo. Él y sus compañeros estaban en cubierta cuando uno de los guardias de seguridad los llamó a todos. Decía que había algo debajo del barco, algo grande. Su primera idea fue que era un submarino extranjero, pero cuando se acercaron para verlo mejor, se dieron cuenta de que no era un submarino ni ningún tipo de máquina, era algo vivo. Lo que fuera, se movía como una ballena, pero no era una. Tenía un aspecto tan extraño que dejó a toda la tripulación paralizada. Era orgánico, gigantesco, blanco y con una forma que no encajaba con ninguna criatura conocida. Nadaba cerca, a unos 30 metros del barco, dando vueltas, subiendo a la superficie un par de veces, hasta que finalmente se hundió y desapareció en la oscuridad del océano. Dicen que este ser puede rociar ácido capaz de matar en segundos, y que incluso puede lanzar descargas eléctricas mortales. No es grande, mide entre 90 y 120 centímetros, pero su cuerpo largo y delgado es suficiente para causar terror en todo el desierto. Solo aparece en verano. El resto del año hiberna bajo la arena, esperando a que el sol queme lo suficientemente fuerte como para salir. La primera vez que este gusano fue mencionado públicamente fue en 1926, en medio de las creencias locales del Gobi, pero quien realmente llevó la leyenda al mundo fue el explorador estadounidense Roy Chapman Andrews, del Museo Americano de Historia Natural. Entre 1922 y 1930 hizo varias expediciones en el Gobi y en su libro La Reconquista de Asia Central contó lo que los pastores nómadas le decían. Fue él quien difundió el nombre Olgoi Korkoi, que significa gusano intestino. Según esos relatos, la criatura puede matar al instante con un veneno tan fuerte que basta con tocarla para caer muerto. Algunos nómadas describen que el gusano llega a medir unos 60 centímetros, que su cuerpo se parece al de una salchicha gruesa con una especie de cabeza y patas, y que vive en las zonas más secas del desierto occidental. Su manera de moverse también es extraña. Puede avanzar y retroceder con la misma facilidad. Sus ojos son tan pequeños que es casi imposible verlos, y su cabeza y su cola se parecen tanto que muchos dicen que no se pueden distinguir. Por eso, en algunos lugares, especialmente en Colombia, existen historias de criaturas similares conocidas como serpientes de 2 cabezas. Algunos criptozoólogos incluso tienen una teoría curiosa. Creen que este gusano podría estar relacionado con la anguila eléctrica, ese pez sudamericano que también tiene un cuerpo alargado y habilidades poco comunes.